No, muchas gracias por volver a Orígenes, estás en tu casa y tenía muchas ganas de hacer otro capítulo de la Escoba de Noé y además hoy tiene tela la cosa, ¿verdad? Sí, 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 que sepáis que hemos tenido que recortar mucha información, pero porque es un caso que tiene tanta información, muchísimo más que el de Enriqueta. Ujú. Y mira que Enriqueta tenía para dar y tomar, ¿eh? Sí, sí. Solo de actas de juicio hay Uf, 1700 páginas, imagínate. sí, sí. Llevamos unos cuantos días investigando, ahora ya hay que hacer deberes, ¿eh? Para hacer Sí. vídeos. Pues bueno, vamos a situarnos. Venga. Vale, vamos a ver. Esto ocurre en Galicia rural del siglo XVIII, en pueblecitos muy aislados donde apenas había acceso a la educación, Ujú. gente muy dura, muchos caminos donde desaparecía gente y digamos que todo esto fue una clave muy grande para lo que va a venir ahora. ¿De quién estamos hablando? Pues hablamos de Manuel Blanco Romasanta, que nació el 18 de noviembre de 1809 en la aldea de Regueiro, en Ourense. Ujú. Vale, esto hay que aclarar que él cuando nació lo registraron como si fuera una niña. ¿Por qué? Porque él en realidad era hermafrodita. ¿Qué pasa? Que cuando pasaron los años y tal, pues supongo que sería alguna Visita médica o algo, y entonces dijeron, uy, no, esta chica no es una chica, es un chico, es un niño. Pero ¿qué pasa? Que ahí llaman Manuel, que lo habían llamado Manuela, Ujú. ya lo habían criado como una niña. ¿Qué había aprendido? Pues a curtir pieles, a coser, pues a todos los quehaceres que hace una mujer. Y tan marcados por la época, además, que había mucha diferencia entre hombres y mujeres en ese sentido. Exacto, pues imaginaros cómo eran el resto de niños o adolescentes con él. Esto es para ponernos en contexto de el por qué podría ser, ¿qué tal? No hemos comentado, Galicia, tierra de leyendas, tierra de mucho folclore, de influencias celtas. Ujú. Entonces, una de las figuras más fuertes es la del hombre lobo, o como dicen ahí, perdón si lo digo mal, lobisomé. Ay, ay. ¿Vale? Ya vamos entrando en situación. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Él, al haber estado criado como una mujer, le fue súper bien para los trabajos que luego realizaría. Efectivamente. Que tú aquí tienes una información, ¿no?, de que lo enviaron a estudiar a la capital. Bueno, en este caso lo que pasó es que cuando los padres ya lo catalogaron, digamos, como chico, pasó de hacer cositas de nena a trabajos más forzados en el campo. Otro dato muy curioso físicamente sobre Romasanta era su estatura, medía muy poquito de adulto, Sí. 1,37 m o así más o Sí, menos. Entonces, sí. imaginaros, con 8 o 10 años, era súper chiquitito, súper enclenque y además delicado y no estaba para hacer cosas de campo. Y los padres, con gran esfuerzo, tomaron la decisión de, los ahorros que tenían, ponerlos en la educación de Romasanta y lo mandaron a la capital más adelante, que fue donde aprendió. Otra cosa súper importante, a leer y a escribir con fluidez, que era algo súper raro en la época, porque la gente, como hemos dicho, pues no tenía recursos, vivía alejada de la ciudad y no era accesible en ese sentido. Exacto. Que todo esto le fue súper bien para luego cometer todos los crímenes que hizo, que realizó. Sí. O sea, que tampoco es... Muy bien, pues vamos a pasar ahora, porque aparte de todo esto no hay nada sobre la adolescencia ni nada de esto, al primer, vamos a decir, desvivimiento que hizo, que realizó, que fue en 1844, a un señor que se llamaba Vicente Fernández, que era un alguacil de León, que le intentó cobrar una deuda de 600 reales, que esto era pues, ¿no?, de cuando estaba... que iba acumulando, porque aquí sí es verdad que él, cuando terminó de estudiar, conoció a una chica, fue su pareja, se casaron, al año de casarse ella falleció por unas fiebres, él entró en depresión, dejó el trabajo, vendió la casa, lo dejó todo y se fue a hacer como de vagabundo y empezó a ser vendedor ambulante. Estuvo como unos 10 años de vendedor ambulante y fue generando deuda y historias como cualquiera. Claro. Y ahí fue cuando le llamaron a juicio por uno de los proveedores, no se presentó y entonces le mandaron al alguacil, que cuando le fue a exponer la situación, se asustó, Romasanta se asustó y le mató a cuchillazos, básicamente, y salió corriendo. Efectivamente. Por esto le acusaron a 10 años de prisión, pero él dijo, yo no voy a ir a la cárcel, ¿qué me estás contando? ¿Y qué hizo? Pues huyó
y se refugió en un cobertizo abandonado en Hermida. No nos aclara mucho el tiempo, pero lo que sí sabemos es que cuando reapareció otra vez fue bajo el nombre falso de Antonio Gómez. ¿Por qué? Porque se hizo un pasaporte nuevo. Que sepáis que aquí, en aquella época, en el siglo XIX, para moverte por la península, no estaba estructurado como ahora. Habían diferentes reinos, entonces tenías que tener los pasaportes para moverte, pues por ejemplo, de Galicia a Castilla. Vale. Pues, ¿qué tenemos después de esto? Se fue a Rebordechão, que ahí ya se estableció, ya dejó de ser vendedor ambulante. Otro de los trabajos que realizaba era que llevaba a gente por caminos de una población a otra, porque gracias a ser vendedor se los conocía de arriba a abajo, tanto de Castilla como de Galicia como de Portugal. Y como era una época de bandoleros, entre otras cosas, pues para ir prevenido mejor ir con alguien que se conozca los caminos. Claro, además una persona pues que si te da a entender, es muy simpático, tiene carisma, sí. Además su físico también ya te daba, como no estaba curtido por labores del campo, pues ya daba a entender como que te generaba confianza. Vale. Pues pasamos eso, de que se estableció en Rebordechão, en la comarca de Vilar de Barrio, donde pasó a ser tejedor y cocinero. Es decir, él pasaba más tiempo con mujeres que con hombres. Y eso le fue muy bien. ¿Por qué? Pues porque, para haceros un Kit Kat, él lo que hacía era prometer a mujeres algo mejor en capitales, pero capitales fuera de aquellas aldeas. ¿Y cómo lo hacía? Pues mira, yo lo que he escuchado sobre todo que decía que conocía curas, que necesitaban limpiadoras, necesitaban pues tejedoras y todo esto. ¿Y qué pasa? Pues él le decía, yo te llevo, vende todas tus pertenencias, ya me encargo yo de venderlas si quieres. Que de ahí es donde sacaba el dinerito. Sí. Vendía las propiedades, todo lo que tuviera, y entonces supuestamente las llevaba con sus... Creo que todas tenían hijos. Sí, más grandes y más pequeños. Sí, pero todo... La mayoría, a lo mejor en el primer viaje no se llevaban a los hijos, sí, pero iba la madre y luego los hijos, que tampoco llegaban al destino. Y lo del cura, creo que la mayoría se las llevaba como para Santander. Esa era la... Venir, que hay un cura en Santander que paga muy bien, y vais a estar muy bien y todo esto. Claro, todo esto, claro, aquellas mujeres dirían, hombre, un futuro para mis hijos. Pues con eso ya tenía. ¿Qué pasa? Que nunca más volvían a saber de ellas. ¿Y qué hacía Roma Santa? Pues escribía cartas haciéndose pasar por aquellas mujeres y las mandaba a los familiares para que ellos tuvieran la tranquilidad de que... Bueno, yo lo que he leído o he visto es que las leía él. Claro, piensa que ellos no sabían ni leer ni escribir. Es verdad, tiene bastante sentido. Entonces lo que hacía era... Pues supongo que sería alguna cosa, pues en plan, pues ayer el cura les ha escrito las cartas, alguna cosa de estas, porque si hablamos de gente que, perdón con la palabra, pero que era analfabeta, yo creo que tiraba por ahí. Vale, pues Roma Santa, vamos a pasar ya un poquito a los crímenes y sus víctimas, fue acusado de 9 desvivimientos. Pero habían registrados más, ¿no? Como 11 o 13. No registrados. Lo que pasa que él, no sé si por afán de protagonismo, dijo que habían sido 13. Encima alardeaba de que... Sí, él decía que eran más. Y se sospecha que no eran ni 9 ni 13, sino que podrían ser muchos más. Lo que vete a saber tú. Ya. Entonces, todo esto ocurrió entre 1846 y 1852, supuestamente, lo que se sabe. ¿Ves? Aunque algunos investigadores ya dicen que el número real podría ser mucho más alto. Pues, ¿qué pasa? Había un patrón en todo esto. Eran mujeres solas, quiere decir que no había marido de por medio. Pues serían viudas, la gran mayoría eran viudas, con hijos pequeños y que estaban en situación de vulnerabilidad, que por eso es que querían buscar un futuro mejor tanto para ellas como para sus hijos. Pues vamos a recordar una de sus víctimas, que era Manuela García, que era una mujer que viajó con él junto con su hija y nunca más se supo de ella. También ocurrió con Benita García, que era la hermana de Manuela, y los 3 hijos de esta. También con Josefa García,
que era otra hermana, vamos, que se llevó la familia de hermanas, Ujú. y con sus hijos. Y a todos estos crímenes se sumaron los de Antonia Rodríguez, Peregrina García y otras mujeres, pero estas son las que sí que conocemos los nombres reales de víctimas. Pero ¿qué pasó? Lo peor de todo fue cuando la Guardia Civil empezó a hacer inspecciones, que todo esto vino de que la gente del pueblo ya empezaba a sospechar de desaparecen muchas mujeres, no vuelven. No sabemos la mayoría nada. se están yendo con ella, Sí. ¿qué pasa? Tal. Justo fue el Exacto. hermano de una de ellas que un día también se presentó en su casa, porque con alguna de estas mujeres sí es verdad que había intentado tener algún tipo de relación más allá de una Sí. amistad o un ayudarle para algo. Mm. Y igualmente da igual porque las lió para que vendieran lo que tuviesen, incluida la propiedad, Exacto. y se fueran con él para luego robarles todo. Y en una de estas que volvió, el hermano de esta mujer fue a preguntar. Creo que tiene relación con los primeros nombres que has comentado, que son todos una Sí, familia. que es una familia. Creo que es de esa familia. Es la última, porque primero se llevó a una de las hermanas con sus hijos, luego a la segunda, y la tercera sí que su hijo, que no era pequeño. No, era O sea, más adulto. La diferencia es que los otros niños eran pequeños y este seguramente sería adolescente. Exacto. Y este lo que dijo fue, vale, pues que vaya primero mi madre Sí. y cuando yo sepa que mi madre está bien, entonces voy yo. Sí. Y es cuando Roma Santa, pues supongo que pasaron unas semanas y le traía cartas Ujú. y dijo, vale, pues voy yo. ¿Qué pasa? Esto es yo también lo he escuchado, ¿eh? Cuando estaban por el camino, pues Roma Santa pues hacía lo que de esto y él, al ser, digamos, que por eso recalcaba tanto lo de que no era una persona ruda, supongo que sería una persona de campo ruda, se pudo zafar y fue corriendo a la aldea. Ujú. Y ahí es donde dijo que, pues, lo que había pasado. Y advirtió, si no recuerdo mal, advirtió a la Guardia Civil. La Guardia Civil vio que ya había una denuncia anterior por lo del alguacil. Ujú. Y aquí es Empezaron a porque... atar cabos. Yo, Exacto. por otro lado, lo que he visto es que fue este chico a pedir explicaciones a Roma Santa cuando estaba cenando o iba a cenar, y que cuando se sentaron para comentar cómo iba y todo el rollo, Roma Santa sacó una navaja para cortar el pan y se Ujú. fijó el chico que esa Vale. navaja era de su hermana, tía, madre, lo que Vale. fuera. Y ahí dijo, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? Luego también uno de los un par de zapatos los regaló Bueno. no sé, como que cosas, ¿no? Sí. Que encima se iba quedando el ladrón para... O sea, el ladrón, asesino y todo, ¿no? Sí. Que me refiero. Se iba quedando cosas, entonces se quedó el chico con el detalle este y fue para allá. Pero es lo que comentamos, al final es un tema que lo que son cosas más concretas, no hay documentación. No. De los casos sí, pero de estos detalles no, y se escuchan diferentes versiones. Exacto. Pero bueno, que al final es el mismo fin. Sí. Es el hermano o el hijo, pues yo he escuchado que era el hijo o el hermano que no se fía, y ocurre esto y denuncia lo que sea. Yo lo que sí que tengo es que le hicieron caso, ¿por qué? Porque había una denuncia anterior, Sí. que es el que hemos dicho del alguacil de León. Bueno, pues a todo esto la Guardia Civil, que lo que hemos no sé si lo he comentado, llevaba muy poquito, Empezó en el 1844. 244, sí. ¿Qué hizo? Pues fue a su casa y se encontraron cosas un poquito raras. Encontraron pastillas de sebo humano, encontraron también jabones, encontraron ungüentos medicinales. Y aparte, claro, pensar que todas las pertenencias de aquellas mujeres y de aquellos niños, algunas se las quedaba, pero la mayoría las vendía, las ropas y todo esto, porque lo vendía todo. ¿Qué pasa? Que se encontraban que en las poblaciones anexas había gente que decía, sí, pues este hombre me vendió a mí esto, pues no sé qué, y eso ya fue Claro, decisivo. iban haciendo conexiones. Además, si no recuerdo mal, con el tema ahora que has sacado de los sebos, las pastillas y todo esto, él como vendedor ambulante hubo un momento, una época en la que tuvo mucho éxito porque vendía crema para pieles. Sí, para ungüentos mujeres, y claro. cosas de estas. O sea, de ahí viene. Sí. O sea, por algún sitio lo vería, lo escucharía, lo que fuera, y dijera, hostia, aquí hay Aquí dinero, tirón. aquí hay negocio. Sí. Y entonces ahí yo creo que fue uno de los detonantes para él empezar a hacer este tipo de
de cosas de llevárselas y aprovechar todo de su cuerpo, vender la ropa, a ellas o a estas personas coger y convertirlas en ungüentos y historias para la época. Así que madre mía, Bueno, yo pienso, ¿y cómo tan chiquitillo y tan de esto? Haces todo eso y eres capaz, pues, de... el proceso que tienes que hacer para acabar teniendo una pastilla de sebo de una persona, imaginarlo, para no vamos a andar en detalles porque entonces no puedo ni publicar el vídeo. Es un proceso muy elaborado. Claro, entonces es como... Sí. Esto no sé si alguno lo habéis visto, la película del perfume. Sí. Te detalla que está muy bien cómo es el proceso, porque al final el perfume es otro sacamantecas. Sí. Solo que en vez de hacer ungüentos, pues hacía perfumes. Sí. Pero es un proceso muy largo, necesitas además... Tiene que tener un sitio donde hacer. Sí, un sitio en específico y unas herramientas específicas para eso. ¿Y si eso que decía del cura no era tan mentira? O sea, ¿puede ser que llegase a un punto donde con otra persona ya tenían ahí un pacto y hacían algo? Yo creo que no, porque al final él en el juicio, que ahora contaremos, él fue muy sincero, entre comillas. Quiero decir, no cualquiera dice, no, es que yo no me he cargado a 9, me he cargado a 13. No sé, yo creo que no, yo creo que era él. Vale. ¿Sabes? Y además, también una persona solitaria, con todo el rechazo que le hacen porque además esto tendría que ser entonces con otro hombre. No sé, no... No te cuadra mucho por la personalidad que él tiene, pero al final sería algo que no tan descabellado pensar que tiene un punto, porque claro... Sí. Pero por poder podría ser, pero... A lo mejor desaparecían los cuerpos y los restos por otro motivo que hay por ahí, que ahora llegaremos también. Sí, eso es. Bueno, pues aquí también tenemos lo que hemos comentado, la figura del sacamantecas, que la gente ya pues puso el grito en el cielo porque eran muy creyentes, como hemos dicho. Vale, pues lo arrestaron en 1852 en Nombela, Toledo, y... Lo que hemos dicho, aparte de esto, él dijo que sí, yo realicé esos crímenes, pero porque soy un hombre lobo. Tú imagínate cómo se quedaría... Ya, la cara de toda la gente ahí en plan... La cara del jurado, la cara del juez, en plan, perdona, ¿qué me estás contando? Pero es que no fue así. Lo que sí fue es que se lo creyeron. Ese fue el punto, porque por eso viene aquí, por eso es tan famoso este caso. Dijo que, bueno, pues que esta maldición la tenía desde hacía ya un montón de años y que cada vez que había luna llena, pues él perdía la conciencia, se transformaba y claro que todas estas víctimas, pues él realmente no podía hacer nada. Qué fuerte. Y habló también de que habían otros hombres lobo, de que con ellos no sé qué, ¿no? Sí. Esto lo tengo, no te me adelantes. Vale. Sí, tengo los nombres también, sí. Porque ya te digo, es que él iba diciendo y una declaración de él, yo he sacado un extracto de una declaración que es porque se ve que esto fue justamente lo que hizo pues saltar las alarmas en el juicio. Y dice textualmente así: caí en tierra, comencé a echar espuma por la boca, me puse a 4 patas y en breves momentos me transformé en lobo. Corrí por el bosque durante 5 días hasta que volví a ser hombre. O sea, cuidado. Pero luego dijo más cosas. ¿Qué es lo que dijo? Que él no estaba solo, no era el único hombre lobo, sino que tenía como unos compañeros que sufrían la misma maldición que él y que se llamaban Antonio y Don Genaro. Yo en algún sitio he escuchado que eran de Valencia. Y que ellos lo que hacían, pues cuando había luna llena, quedaban, iban a cazar juntos y todo esto. Y que luego, al amanecer, pues se veían con su forma humana, cubiertos de barro, desorientados y con rastros de sangre. Pero entonces, ¿cómo extraía el sebo? Es que a mí no me cuadran muchas cosas, ¿sabes? ¿Cómo se lo pueden aceptar en juicio? Entonces no habrían piezas de ropa de persona, porque si es porque te transformas en... O sea, tú me estás diciendo... Mira, no cuadra, porque me estás diciendo que te las cargas cuando te transformas en hombre lobo, pero en realidad te las estás llevando cada X tiempo durante el día. No entiendo, o sea... Vamos a decir, no voy a decir que sea cierto, ¿vale? Pero vamos a decir que la paranoia de este señor, él se la creía. Él creía realmente que era un hombre lobo.
si tú sabes que estás matando a personas, lo que haces es, pues yo sé que de este periodo me va a pasar esto. Me voy y no me acerco a población. Otra cosa es que tú quieras aprovechar el cómo era el folclore de aquella zona y todos decir... los lobos que había, además. Exacto. Que era algo que daba miedo, ya daba miedo el lobo. Que habían así de desvivimientos de lobos ya de por sí, porque se lo encontraban en caminos que los cuerpos estaban hechos polvo. Sí. O se encontraban partes de cuerpos, o sea que no era nada raro realmente. Seguramente más de uno vería el cuerpo de alguna de las víctimas y que como era algo normal porque habían lobos en esas tierras, pues no llamaría la atención, ¿sabes? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Que el hombre lobo, es que me parece súper curioso porque esto no lo había escuchado nunca, que podía ser por maldición, por castigo o por herencia familiar. ¿Ah? Y que además podían transformarse en lobos sobre todo en las noches de luna llena y que en algunos sitios se decía que se contagiaba por una mordedura. Y esto es lo que me ha llamado más la atención, que no lo había escuchado nunca. Si una madre tenía 7 varones, el séptimo podría ser un hombre lobo. ¿Qué habla? Te lo prometo, yo cuando lo leí digo, wow. O sea, yo pues lo típico de las películas, ¿no? Te muerde un lobo que en realidad es un hombre lobo y se supone que te transformas. Esto yo no había llegado aquí. Pero esto es lo guay de que conoces pues más, que a lo mejor sería de... a ver, Galicia es grande, sería de alguna zona en concreto de Galicia, pero está guay. Tenemos que la Guardia Civil hizo, para lo que era la época, una minuciosa investigación que estaba súper bien, porque aparte de lo que hemos comentado, no habían denuncias de mujeres desaparecidas. O sea, que los familiares habían ido a denunciar. Entonces, empezaron ahí a atar cabos, más las pertenencias que había vendido a personas de, sí, me lo ha vendido esta persona, tal, pues ya lo tienes. ¿Qué pasa? Que él cuando fue arrestado, recordemos que se cambió el nombre. Fue arrestado como Antonio Gómez. Y en el interrogatorio inicial confesó pues, los crímenes y dijo que sí, que él pues, era un hombre lobo y además aportaba descripciones súper detalladas de cómo era la transformación, que lo contaba todo con pelos y señales. Este proceso incluyó pruebas físicas como restos de grasa, huesos calcinados, ropas de las víctimas, utensilios para la elaboración de jabones, aparte de los testigos. O sea, es que tenemos aquí un montón de cosas. Pero ¿qué pasa? Que cuando esto lo dijo Roma Santa en el juicio, dijeron, vamos a solicitar un informe médico. Esto lo pidió el tribunal para saber si realmente era un delirio o no era un delirio de él, ¿vale? Que era plenamente consciente. A todo esto hay que decir que este caso, el juicio y el caso de Roma Santa fue muy sonado en la época, sí. O sea, fue internacional. Toda España se enteró. En aquella época teníamos a la reina Isabel II, que llegó a sus oídos y dijo, bueno, pues entonces yo quiero que venga uno de los mejores especialistas en lo que serían patologías en aquella época. ¿Y a quién llamó? Al doctor Joseph-Pierre Dugan de Gaulle. No sé si lo he dicho bien. No sé, mírala. No sé si lo he dicho bien, no sé francés. Sí. Yo del com ça va y como te pelo, o sea, no salgo. Vale, ¿y qué hizo este señor? Pues le hizo su análisis y tal, y concluyó que Roma Santa sufría un trastorno mental complejo, que seguramente sería licantropía clínica o una condición que hoy en día se le podría llamar delirios disociativos. Yo sigo pensando que él era totalmente consciente. Aunque el tribunal tuviera estos resultados, aún así dijeron, bueno, por mucho que tenga una enfermedad y lo pudiera utilizar a lo mejor esa enfermedad para manipular, vamos a condenarlo. Y fue condenado el 6 de abril de 1853 a muerte por garrote vil. Pero ¿qué pasa? Que la reina Isabel II dijo, bueno, yo este informe, a mí esto me interesa, este caso, escribió, ¿cómo se llama? Lo conmutó, se dice, no me acuerdo ahora el papel oficial cómo es, pero ella conmutó la pena capital para una cadena perpetua, que esta cadena perpetua la realizó en Ceuta.
Fue trasladado a la prisión de Ceuta, donde estuvo bajo observación médica para ver si era verdad que se seguía transformando o a lo mejor era él, ¿sabes? Y hubo contacto del extranjero también, ¿no? Hubo una persona... ¿Tienes el dato o lo cuento? Dilo, sí, cuéntalo. Vale, a ver si digo bien los nombres, ¿eh? Creo que fue Dr. Flitch o algo así, si no recuerdo mal. Ajá. Y en este caso él tenía estudios sobre licantropía, era algo que estaba estudiando plenamente, y cuando se enteró del caso, solicitó, porque en este caso la reina solicitó el indulto, eso. Muy bien, solicitó el indulto para que se hiciese un estudio diciendo a ver si es verdad lo que está diciendo este señor. Pero la reina también, por otro lado, recibió una carta y fue de este doctor pidiéndole por favor que le dejara formar parte del estudio porque él tenía experiencia en licantropía sí, es verdad. y que quería ver qué tal. Entonces también fue uno de los motivos por los cuales ella frenó todo y dijo, vale, tengo un par de personas, tanto aquí como de fuera, interesadas en estudiar realmente qué es lo que pasa, tienen experiencia, vamos a ver qué tal. Sí. Pero no llegó nunca este doctor no apareció. ¿No? Pero bueno, tenemos al doctor Philip, que sí que hizo su informe y que en principio se seguiría también, harían un seguimiento de si era verdad, si se transformaba, porque había gente que lo creía, que lo creía de verdad de que era un hombre lobo. O si eran delirios de él, que pues a lo mejor tenía comportamientos como hombre lobo, se pondría a 4 patas o vete tú a saber. Una vez entran Espera, acabo de imaginar a un señor de 1,37 haciendo de hombre lobo. Y claro, es muy gracioso, ¿sabes? Sí. Haciendo... Yo me lo he imaginado como el Goku cuando se transforma. Me lo he imaginado así. Cuando hacen una fusión de esas que les sale mal y de repente son un bicho raro. Bueno, pues lo que comentábamos. Una vez aquí, en la prisión de Ceuta, se supone que sería un seguimiento y tal, pero no tenemos nada. Vete a saber lo que pasaría ahí, porque lo único que hay de él es el documento del fallecimiento de él, que no me sale el nombre de ese documento. Defunción. Eso, el documento de defunción. Acta de defunción, exacto. Pero que tampoco especifica ni la autopsia ni el motivo de la muerte. Dicen que por las malas condiciones del lugar, pero ¿qué pasa? O sea, tenemos que lo que sí ponía que fue el 14 de diciembre de 1863 a la edad de 54 años y la causa oficial de su muerte no es, lo que decimos, no está del todo clara, pero se cree que pudo haber sido una afección intestinal o por un deterioro físico acumulado después de muchos años estando encerrado, pero no lo sabemos. Pero a ver, si realmente hubiese sido... Pero a ver, si realmente hubiera sido un hombre lobo, tendrían que haber informes del estudio que se le hizo y del seguimiento que se le hizo allí. Aunque si realmente hubiera sido un hombre lobo, no habría nada. Claro. ¿Sabes? Ahí está la cosa. No interesa, y menos si la reina estaba de por medio en cuanto a un interés de lo que estaba pasando. Además, tampoco de todas las personas que a partir de ahí se han informado, han investigado, han intentado saber qué pasó con el final de los días de este señor, nadie ha encontrado tampoco dónde está el cuerpo enterrado ni nada. O sea, puede ser no hay nada. Que esté en una fosa. También he leído que había un cementerio concreto donde llevaban a los cuerpos que dentro de la prisión en esa en concreto, y que tampoco hay ningún testigo, digamos, ningún documento ni acta ni nada donde se especifique que él está allí. O sea, luego también se dice que la familia lo quería. Yo no creo que la familia intentase rescatar nada. Lo dudo mucho, ¿sabes? Porque además, como eran las personas en aquella época, era no quiero saber nada, tú ya no eres mi hijo, y ya está. Y que era un esfuerzo desde donde él estaba a donde era el lugar de origen, ese traslado. Entonces yo lo dudo completamente. mucho. Yo creo que terminó en una fosa común para que ya las personas que se encargaron de eso, sabiendo el personaje que era y la repercusión que había podido tener, para que luego no pasara nada más y no se pusieran a remenar. Pero cómo se murió es una incógnita. Yo me voy a poner un poquito más conspiranoica, y yo sí que creo que podría ser posible que hicieran algún tipo de experimentación con él. Por eso no hay nada
de la supuesta investigación dentro de la cárcel, que a lo mejor harían cosas que no querrían que se supieran. Sí. Porque si tú al final haces investigaciones y haces cosas, la prensa está ahí. Me lo estoy imaginando en las mazmorras del castillo de la reina. Sí, ¿no? Con una cadena aquí. De Sí. todo, bueno. Pero quiero decir, yo no lo veo tan descabellado. No. En aquella época Por- cosas peores se hacían. O hay mucha información, o realmente, si realmente pasó, no hay nada de información porque se nos va a ocultar. Eso da igual la época que fuera. Entonces, Claro. que os lo ocultara todo, que hicieran, como comentas, ese estudio para los adentros, que nadie Sí. se enterara. Mira, no había tanta de diferencia con Enriqueta Martí Ya. y se sabe de Enriqueta Martí. Sí. Entonces, yo creo que algo turbio ahí detrás. Si no, no me cuadra. Ostras. Pero de alguna manera u otra, si subiera. Es que entonces directamente no habrá pasado casi por la cárcel, porque si te pasas por la cárcel en la primera luna llena, el resto de presos se dan cuenta de que eres un hombre Pues, lobo. hombre, claro. Entonces se lo han tenido que llevar de ahí seguramente para que el resto no. Seguramente. en la situación de que sí. Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Y bueno, pues este es el caso que, por cierto, no lo hemos dicho, lo detuvieron en Nayarit. Que no lo he dicho. Es que Perdona. he hecho bastante resumen porque si no el vídeo se nos lleva a 2 horas con todos los datos Sí. que tenemos y toda la información. Como habéis visto, yo os voy poniendo documentos y cositas para ubicaros un poco mejor, pero es la manera más sencilla de poderos explicaros al menos qué persona era Roma Santa y Sí. todo lo que hizo, y que algo súper importante es que fue el primero y hasta el día de hoy el único juicio legal, con toda su documentación y todo, donde se cataloga y se habla de un hombre lobo. Sí. O sea, Bueno, no solo uno de los primeros asesinos en serie Sí. de lo que solemos comentar en el canal, sino que es el único juicio que ha habido donde hay involucrado algo por licantropía. Es que pone licantropía en la documentación. licantropía clínica, además. O sea, es que es el primer caso, por eso llamó tanto la atención. Aparte de ser uno de los primeros, el por qué Sí. es muy curioso. Y os voy a contar otra curiosidad. No sé si lo sabéis, bueno, que él estuvo por Allariz y Esgos, ¿vale? Poblaciones de allí de Galicia, que es justo pues donde él había hecho vida, donde había hecho también de las suyas y tal. Pues hay rutas y hay placas conmemorativas donde te explican hechos de este caso. ¡Ostras! Por si alguna vez vais, pues que sepáis que podéis... Porque tengo una fotografía que os la voy a poner ahora, si no la he puesto antes, en el que aparece el retrato robot de él, ¿no? Lo que es el dibujo de su cara, Ujú. de su cráneo, porque esto no lo entiendo. Digo, ¿por qué si no se sabe qué pasó, por qué tu cráneo existe? ¿Es tu cráneo realmente? Y de algunas víctimas, ¿sabes? La foto, o sea, cráneos de algunas de las víctimas. Entonces, no entiendo eso. Esa foto a mí no me acaba de cuadrar, pero... No, a mí no me cuadra, porque realmente si los restos eran en el bosque... A ver, que a lo mejor dice una de las ubicaciones y van y encuentran algún resto de alguna de las personas, pero si eras por hombre lobo... A mí me parece muy raro. Y que no solo eso, que estamos hablando de tierras de lobos. Ya. Si él solo cogía lo que le interesaba y el resto Se lo dejaba desechaba, que se lo comieran ellos. los lobos hacen el resto. Y el paso del tiempo, estamos hablando del siglo XIX. Sí. Del siglo XIX al siglo XXI que estamos ahora. Sí. A ver, qué cosas más raras han visto. Pero no sé, a mí me parece Sí. bastante extraño. Mm. Bueno, pues esto es el caso y pasamos con las recomendaciones. Vamos allá. Vale, vamos a empezar con 2 libros. El primero se llama Roma Santa, el criminal más misterioso del siglo XIX. Libro de Fernando Gómez, y trata de que hace una gran investigación documentada, que incluso él fue allí al sitio, o sea, recorrió las zonas donde él actuó y tal, y hace una reconstrucción del juicio y el contexto social pues, de este caso. Uh-huh. Luego, el segundo libro se llama El hombre lobo entre el mito y la realidad, de Javier Arries, que explora casos reales de licantropía clínica, de los cuales pues, está Roma Santa. Después de los libros pasamos a las películas y tenemos El bosque del lobo, de 1970, donde el director es Pedro Olea y es una adaptación clásica de la novela de Barbeito, que habla pues, sobre hombres lobo. Y luego tenemos Roma Santa,
La caza de la bestia de 2004 de Paco Plaza. Y bueno, esto es súper fantástico. Aquí es donde sale el Zapataki. Ah, Sí, a ver, si la queréis ver, a mí me ha hecho gracia. Pero ya que por lo menos hay una producción española hablando de un caso español, pues Sí. bueno. hay que verla. Sí. Y luego, pues, 2 documentales. Uno que se llama Documental Roma Santa, El hombre lobo de Ayariz, que lo tenéis en YouTube. Y Crímenes que estremecieron España, episodios sobre Roma Santa, que está en Discovery Max. Muy bien, perfecto. Sí. Qué guay. Y ya digo, hemos acortado mucha información porque es que había, bueno, hay una barbaridad de cosas. Claro, y si hay que entrar en detalles para que veáis más el tipo de persona que era y tal, podríamos hacer un capítulo para hablar de cada personalidad de Mira, si hay, señor. si hay algún caso del que comentamos que os gusta muchísimo, que decís, quiero más información, quiero más, dejárnoslo en comentarios y podríamos hacer algún especial de alguno Sí, con más información, muchas más cosas, estudiando un poquito más el caso. sí. O si queréis que hablemos de algún caso en concreto, pues decírnoslo y veremos de traerlo. Y dentro de poquito se avecina un especial, ahora que has dicho especial me ha venido a la cabeza. Sí. Vamos a hacer un especial de brujas porque, bueno, dentro de poquito nos apetece hacer algo así más, Sí. como más suculento, digamos, y vamos a preparar varios casos, ya que en Cataluña, obviamente todos sabemos que en su época hubo mucha caza de brujas en Cataluña, pero no hay mucha información, sobre todo en YouTube. Así que vamos a aprovechar esto, toda la información que tenemos. Como sabéis, tengo un libro relacionado con las brujas de Cataluña. Próximamente voy a tener otro relacionado con los cazadores de brujas. Así que vamos a hacer un pack y haremos un especial de brujas. También os presentaremos los libros y, bueno, hablaremos de casos que no se hablan normalmente. Sí, porque es verdad, o sea, no hay tema de lo que es brujería. Vamos a entendernos todos. No son las mujeres que abren una escoba y vuelan. Pero la caza de brujas que hubo, sobre todo de aquí, no se habla mucho en... Y es un tema que me gusta mucho, que nos gusta mucho, pero yo tengo documentos y tengo Claro, cositas. que esto lo aprovechamos porque, como sabéis, bueno, en toda España será el Día del Libro, pero concretamente aquí en Cataluña es Sant Jordi, que para el que no lo sepa, Sant Jordi es como más importante que la Diada de Cataluña. Sí, Aquí. básicamente. Es mucho más grande y Sí. pues nos apetecía también hablar de este tema y bueno, Qué guay, pues aquí tenéis un vídeo más con Noé en su sección. Nos lo hemos pasado pipa como siempre, ¿verdad? sí, esperemos que os hayáis divertido igual porque nosotras nos divertimos. Sé que hablamos de casos que son atroces y tal, pero al final hay que ponerle un poquito de sal a la vida. Sí, sí, sí. Y lo bonito es esto, compartir lo que nos gusta entre todos y que pasemos un buen rato. Así que nos vemos pronto. Que vaya muy bien. Chao. Adiós.